Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que tome esta llamada. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, buenos días, con el gusto de saludarte. Oye, y con una gran coyuntura, pero antes de irnos a hablar del qué significa el cambio en la Secretaría de Agricultura y sobre todo pues la primera mujer que llega, tenía pendiente desde hace tiempo y te quiero preguntar de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que está cumpliendo 30 años. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cuándo la fundas? Bueno, hace 30 años obvio, pero ¿cuál ha sido, digamos, la historia en estos 30 años? Rodrigo, mira, la realidad yo llevo en este sector 48 años, empecé trabajando en Conasupo, en el área de operaciones, todos los temas que manejaba, que era Conasupo el gran comprador de todas las cosechas e importaciones. Luego estuve en bodegas rurales Conasupo, que manejábamos todas las bodegas. Luego creé mi despacho porque vi con la apertura comercial la necesidad de que hubiera información de precios de mercados, pero principalmente de precios ante la salida de este organismo que antes pues manejaba todo. Y luego pues regresé 2 años con la llegada de que Conasupo desaparece. Me piden que les ayude porque ya sin Conasupo Diconsa tenía que comprar sus propias cosechas. Ahí estuve 2 años y entrando el presidente Fox decidí regresar a mi despacho y de ahí empezamos con tres, cuatro gentes y la realidad nos dedicamos al todo el tema de granos y oleaginosas. Luego fuimos creciendo el sector pecuario, el hortofrutícola, y hoy pues vemos con 40 gentes que están en Grupo Consultor, porque tenemos oficinas en el territorio nacional que nos dan información periódica, diaria, semanal, quincenal y mensual. Hemos hecho pues de Grupo Consultor que pueda tener más de 500 clientes y también que de los 14 bancos más grandes del país, 13 son nuestros clientes porque requieren de nuestros precios para sus análisis, para sus reportos y bueno, también gobiernos de los estados, organizaciones de productores, los mismos traders, los semilleros, porque la información pues es muy importante para la toma de decisiones. Claro, y sobre todo y además, pues eres, yo creo que el mayor referente en los medios de comunicación, hablando con mucha sensatez, pero sobre todo un profundo análisis, pues justamente de este sector que es tan fundamental para nuestro país, porque no solo desde el punto de vista de los negocios en sí, la potencia que tiene México en algunas áreas del país, en otras no tanto, pero por los consumidores, ¿no? Finalmente vemos que es una constante, digamos, por un lado las protestas, por otro lado cómo esto refleja en la inflación y mandas información muy regular pues al respecto. Y ahora sí entrando de lleno al tema, primero cómo interpretas, digo, enviaste un buen análisis, pero la salida de Julio Verdegué, cómo interpretarla, qué deja y sobre todo qué toma la que será la primera mujer que encabeza la Secretaría en la historia, Columba Yasmín López Gutiérrez, pues esas dos, ¿qué dejó pendiente o más bien no pendiente, qué retos hay ahí enfrente y sobre todo cómo la ves a ella? Bueno, Rodrigo, creo que el secretario Verdegué pues vivió tiempos muy difíciles por la tormenta perfecta, por el tema de los aumentos de los costos, caída de los precios, y creo que también el tema que se requiere en este sector es de mucha relación con las organizaciones, mucha comunicación, y parece ser que no la hubo, ya que últimamente el secretario Verdegué dejó de estar en las mesas de negociación con el frente principalmente del campo mexicano que está demandando certidumbre en los precios, en la comercialización, y eso llevó que la presidenta pusiera al frente a una de las gentes más cercanas que tiene, que ha trabajado con ella por muchos años, desde que también estuvo delegada en Tlalpan, ella le veía todos los temas agropecuarios y actualmente, bueno, anteriormente era subsecretaria del Bienestar y en varias reuniones con las organizaciones de productores ya se veía que Columba eh, López iba a jugar un papel importante,
pero la realidad vivimos temas muy difíciles, principalmente en el sector de granos y oleaginosas, como te señalaba, ante la caída de los precios, ante la apreciación del tipo de cambio, pero también del aumento de los costos que ha hecho que sea una tormenta perfecta. Y lo que los productores están pidiendo, Rodrigo, no son subsidios, sino certidumbre en un ingreso, en el ordenamiento de los mercados, que se coloquen sus cosechas en coberturas de precios, de que no hay financiamiento, la desaparición de banca del financiera rural, ya no hay los temas del apoyo al seguro, también el tema de investigación y asistencia técnica, todos esos programas que de por sí podían ser mejorables porque tenían algunos cuestionamientos por parte de la 4T, la realidad, la desaparición de lo que era cerca y la agricultura por contrato y el ingreso objetivo ante una situación tan difícil de caída de precios, pues eran herramientas que funcionaron, que funcionan, pero que este gobierno tiene que retomar. Claro. Y falta además, pensaría yo, Juan Carlos, no sé cómo lo ves, el super niño, ¿no? Es decir, parecería que este año va a ser complicado en términos de sequías, sobre todo para la parte norte del país, y eso va a exacerbar porque obviamente en términos del aumento en los precios de los insumos, pues está el aumento, por ejemplo, de los fertilizantes, etcétera, que tiene que ver con eso, obviamente, vinculado al tema del estrecho de Hormuz, que se mantiene cerrado y que eso pues sigue exacerbando porque eso súmale el precio del diésel, que finalmente también es un insumo importante, más un campo que ya estaba frágil. Entonces, se puede poner todavía peor el panorama. Sí, se requiere por parte de la nueva secretaria tener la sensibilidad, el tacto y más que nada, más que técnico, político. Sí, Recordemos que un secretario es político, no es técnico, para eso están los subsecretarios, los directores generales, y creo que eso ha faltado ante la circunstancia que está viviendo el sector. Tú lo señalas muy bien, yo ahorita anduve en la zona noroeste, Sonora, Sinaloa, y la caída de los rendimientos, aunque había agua, vino mucha época de calor y el trigo necesita mucho frío. Y eso está provocando que los primeros rendimientos ya va el avance de la cosecha al 30-40%, de 6,5 toneladas por hectárea o 7, está cayendo a 5 toneladas y media, y eso es pérdida de rentabilidad. Y en el caso de Sinaloa, que estábamos acostumbrados a rendimientos del maíz del 12-13 toneladas por hectárea, estamos viendo rendimientos de 8-10 toneladas por hectárea por el efecto del tema climático, ¿no? Más que nada por el exceso de calor que han tenido y eso ha hecho que se tengan infestaciones. Entonces, la verdad, el campo es de alto riesgo, que si no tienen los instrumentos del seguro, del tema del ingreso, el tema del financiamiento, de todas estas herramientas, difícilmente los productores van a lograr su rentabilidad y ya estamos viendo con mucha preocupación superficies que se están dejando de sembrar en virtud de que no está siendo rentable el campo mexicano y por otro lado enfrentan una competencia de nuestros socios comerciales que platicando con algunas gentes comentábamos, los productores de Estados Unidos quisieran tener nuestros precios, pero los productores de México quisieran tener los programas, los apoyos, los subsidios, el financiamiento, la inversión, pero además que no es excluyente. Los apoyos en Estados Unidos es para todos los productores, todos los productos y todos los estados, y lamentablemente la política actual del gobierno federal es de excluir a los productores medianos y grandes, excluir productos como el sorgo, el trigo cristalino y las oleaginosas, y excluir a estados y solamente se los da a algunos. Creo claro. que esta es una de las grandes tareas que deberá tener la nueva secretaria de Agricultura. Juan Carlos, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo justo para hablar, por ejemplo, del tomate, que puede ser paradójico porque pues nos pusieron un arancel de 17%, uno pensaría que no se vende tanto allá, se queda más acá y entonces el precio baja, pero no ocurrió así. Y te quiero preguntar al respecto, sobre todo por lo que acabas de describir. Pero si nos permites el corte y regresamos.
Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y Juan Carlos, mencionabas hace un rato pues la preocupación que ya hay en términos de la baja productividad, de lo que te tocó atestiguar, y sobre todo, bueno, pues que parece que esto no es algo específico en términos de la tendencia de lo que viviremos este 2026, al menos si nos atenemos a los reportes que hay del Superniño, etcétera, y los efectos que esto puede ocasionar en un entorno, además ya de sí complicado, por pues los aumentos a varios de los insumos, desde el diésel hasta los fertilizantes. Y te quería preguntar del caso del tomate en específico porque pues lo platicamos en su momento. Obviamente Estados Unidos nos aplica un arancel de 17%. La lógica pues diría, pues tú produces tomate, ya no vendes tanto en Estados Unidos, se queda en México, hay más tomate en México y el precio baja. Pero ocurrió exactamente lo contrario, ha subido muchísimo. ¿Cómo se explica bueno, hubo heladas y tal, ¿no? Que afectó la producción, pero a ese grado me llamó la atención y preguntarte qué pasó con el tomate. Mira, Rodrigo, lo que sucede es que al haber las señales del mercado de Estados Unidos del arancel y luego la Secretaría de Economía y Agricultura, que nunca entendimos por qué fijó precios mínimos si ya teníamos un arancel, provocó pues mucha incertidumbre en los productores y dejaron de sembrar principalmente el estado de Sinaloa 20,000 hectáreas. Eso bajó la oferta. Te voy a dar unos datos. En 2024 producíamos 3,5 millones de toneladas de tomate. En 2025 llegamos a bajar la producción a 3 millones de toneladas y esto se sigue manteniendo. Y por otro lado, que tú señalas, es uno el tema de las señales del mercado. Dos, tuvieron temas de clima, más, como te decía, más calor, más infestación. Esto provocó problemas de oferta, pero también vinieron algunos choques de tomas de carreteras, bloqueos, que al disminuir la oferta, pues aumentaron los precios. Actualmente el productor de tomate que está exportando está teniendo precios récord. Ante esta caída, el tomate que antes se exportaban, que se vendía en la frontera en 25, 30 pesos, ahorita anda en 70 pesos. Wow. Esto vino a perjudicar también, va a perjudicar al consumidor de Estados Unidos, donde también están teniendo problemas de inflación. Y en el caso de nuestro país, pues el tomate ha sufrido un incremento sustancial. El año pasado el tomate costaba alrededor de 25, 35 pesos y hoy anda rondando los 60, 70 pesos por kilo, más de 180%. Pero el otro tema que vemos en el tema del tomate y de otros, y de todos los productos, principalmente de frutas y hortalizas, son los márgenes de comercialización que se dan a lo largo de la cadena. Y de acuerdo a un análisis que hicimos en Grupo Consultor, del precio al productor al consumidor se incrementa 3,65 veces. Para ponerlo en ejemplo de la gente que Sí, conoce pues de los precios por kilo, porque si les hablo de porcentaje no lo van a entender. Un productor de Sinaloa o de San Luis Potosí o de Michoacán recibe entre 16 y 17 pesos. Luego se viene el camión que llega a la central de abasto, que trae pues temas a veces de extorsión, de robos, pues llega el precio a 23 pesos, 24 pesos. Cuando descargan el camión en la bodega y la ponen ya en las rejas de tomate, que llega el de la tienda, llega el del mercado, vale 37,50 y ya al consumidor le cuesta 60, 65 pesos el kilo. Todos esos márgenes entre productor y medio mayoreo, vemos que hay un margen de intermediación del 18%, del medio del mayoreo al medio mayoreo del 32% y del medio mayoreo al consumidor le suben el 50%. Está bien que tengan que ganar, pero creo que los márgenes de comercialización que se dan a lo largo de la cadena es un tema que hemos insistido al gobierno que debe tomar medidas, no de control de precios, pero sí que no haya especulación y abusos. claro. Ahora, ¿y cómo reacciona el mercado? Porque obviamente pues la gente consumirá menos tomate, ¿no? Es decir,
si estos márgenes que dices que es altísimo, 50%, pues si tú eres un tendero o no sé cómo, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los tenderos y los supermercados, y si pagan, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, los plazos, ¿no? Porque ahí es clave, obviamente no puede ser como un producto, un bien de consumo normal, que te pagan a 60, 80 días, porque obviamente, y ahí viene la banca de desarrollo en el campo específico. Pero bueno, ahorita te preguntas a otra parte, pero lo que pensaría es que pues se dan un tiro en el pie porque eventualmente la gente deja de comprarlo, ¿no? Aguacates, Sí, jitomates, cebollas. sí, pero si la gente, como es un producto de primera necesidad, ¿sí? Pues a lo mejor ya no compra el kilo, compra Eh, 40 pesos, ¿sí? Digamos, me decía el otro día mi esposa, ¿no? ¿cómo está el kilo de tortilla? Pues no sé, porque yo siempre compro 20 pesos, ¿sí? claro, Entonces, así está la gente. El otro día también comentando con una persona que maneja todo el tema de los mercados y todo, me dice, sí, el tomate está a 25, estaba en promoción, 25 pesos, pero el kilo no, el medio kilo por dos. Entonces wow. juegan con la Ajá, parte de mercadotecnia en los tianguis y todo para enganchar, porque es un producto de primera necesidad. sí, Y lamentablemente seguimos viendo márgenes excesivos, más aparte todos los riesgos que tiene el productor climáticos, de extorsión, del financiamiento que no existe. Entonces, la realidad se ha puesto algo difícil en la canasta básica, que ha aumentado 20% en frutas y hortalizas, pero te quiero señalar, nosotros hacemos un seguimiento semanal y ya esta semana en la central de abastos vimos caídas de los precios que están llegando a la central de abastos, pero cuando lo vemos al consumidor, algunos bajan y otros no. ¿Por qué? Porque la tienda de autoservicio del mercado, si la gente sigue comprando, pues yo, ¿por qué le voy a bajar el sí, precio? ¿Sí? claro. Sí, totalmente. Entonces, así es. Sí, no, y preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo funciona los canales de venta? Es decir, supermercados versus tenderos versus mercados sobre ruedas, debe ser bastante diferente. ¿Cuáles son esas diferencias a la hora de la comercialización? Mira, de repente, digo, lo que vemos mucho es que el de tianguis y el del mercado, pues no hacen muchas ofertas como si lo hacen las cadenas de autoservicios, que es un producto gancho. Claro. Recordemos que la tortillería, la panadería y todo lo que tiene que ver con frutas está hacia el fondo, ¿sí? Ujú. Porque son productos de primera necesidad y pues tienes promociones de miércoles, de jueves, por no llamar a las tiendas comerciales, que dan promociones porque son productos que permiten que la gente vaya y compre otros. Entonces, la realidad son productos que le permiten al autoservicio y son parte fundamental, pero ellos tienen otra ventaja, que ellos no compran al medio mayoreo, ellos compran al Directo. mayoreo directo, entonces todavía el margen aumenta. Entonces, por eso se ha comentado y lo pedía en la reunión del PASIC la presidenta, que hicieran un esfuerzo los autoservicios por el tema del margen, pero yo no creo que los accionistas de los autoservicios de las tiendas pues estén de acuerdo, ¿sí? ¿Y pagan igual o hacen contratos? O sea, digamos, pagan como un Hacen bien de consumo. contratos. Hacen contratos. Ah, eso ayuda, ¿no? Hace Porque contratos sí, y han ido mejorando, pero seguimos viendo, y aquí tenemos los números, que a veces cuando lo platico no les gusta adelantar, pero esa es la realidad del mercado. Hay un margen muy excesivo y a veces pues hay otros que juegan con la especulación, ¿no? claro. Y algo también que mencionabas, ¿no? O sea, digamos, eso hay que atenderlo, complicado, ya lo mencionabas, porque además lo decías, ¿no? Son, dirían, inelásticos, es decir, algo que no puedes dejar de consumir y después va a haber oferta 25, ah, increíble, un tomate, ¿no? Entonces sería ya, llegar a esos niveles sería terrible. Pero por otro lado, otro componente que mencionabas en la cadena es la extorsión, que también creo que pues ahí hay eficiencias, ¿no? Mucho más complicado de resolver porque obviamente pues tiene que ver con toda una estrategia de seguridad, pero ¿qué tan severo y cómo has visto la evolución del tema de la extorsión en los últimos años? Si pensamos 10. Mira, lamentablemente, Rodrigo, hay que decirlo, no ha bajado, sigue incrementándose más regiones, mucha gente no habla de él, pero se ha incrementado.
Sí ha habido algunos efectos, pero son mínimos, porque sigue habiendo una falta de Estado de Derecho en el país y muchos delincuentes, mucha gente abusa, y esto está causando que en muchas regiones veamos este tema como algo ya usual y que la gente por miedo no denuncia y no reclama, y es un cáncer que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país. Sí, está terrible. Juan Carlos, pues te agradezco mucho, como siempre, conocimiento profundo y además de muchos temas. Me quedo con muchas preguntas, pero seguramente te estaremos buscando nuevamente porque esto va a estar en el centro de la discusión nacional y económica, por supuesto. Gracias. Gracias, Rodrigo, y a la orden. Ahí escuchamos a Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas